Nos enviaron a estudiar unos temblores extraños. Pero la isla no temblaba, latía. Lo que despertamos allá abajo no tiene forma, pero ahora vive en nosotros. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Me llamo Elena Torres, geóloga de campo especializada en sismos volcánicos y deformaciones tectónicas, y si estás escuchando esto es porque alguien logró filtrar lo que nunca debió ser documentado. Cuando me asignaron al proyecto Némesis pensé que se trataba de otro encargo burocrático de la Agencia Geodinámica Internacional, pero el tono del mensaje y la cláusula de confidencialidad indicaban lo contrario. Debíamos volar a Motu Iva, una isla volcánica perdida en el Pacífico Sur. No aparece en mapas comerciales, ni en cartas náuticas civiles, pero allí había un laboratorio sismológico secreto construido en los años 70 por una coalición científico-militar para monitorizar actividad anómala en la zona de subducción de Tonga Kermadec. Viajé con un equipo reducido, el vulcanólogo griego Mikalos Vasilis, el geofísico canadiense Julien Leblanc y la criptóloga Andrea Morales, cuyo perfil siempre me pareció fuera de lugar para una misión oficial. La isla no tenía vegetación viva en kilómetros, el suelo estaba recubierto de ceniza seca y gases sulfurosos salían de fisuras en el terreno como si la tierra exhalara lentamente. Instalamos el equipo sísmico, los drones de prospección y comenzamos a mapear el subsuelo, pero desde la primera lectura algo no cuadraba. Los sismos eran demasiado regulares, una frecuencia constante de 7,3 segundos, siempre en el mismo punto, como si vinieran de un generador o un compresor bajo tierra. El análisis de ondas reveló un patrón imposible de atribuir a fallas naturales, era rítmico, casi binario. A las 72 horas de iniciar el estudio, uno de los drones perforadores alcanzó una cámara subterránea y desapareció. La señal se cortó de golpe, como si algo la hubiera absorbido. Decidimos explorar el punto manualmente, y tras remover capas de toba volcánica llegamos a una entrada perfectamente tallada, una boca rectangular oscura como el carbón, de 2 metros de alto por 1 de ancho, imposible de hacer por procesos naturales. Descendimos en fila, con luces frontales, respiradores y sensores de gas. Cuanto más bajábamos, más perfecto era el entorno, paredes lisas como obsidiana tallada, esquinas perfectas, techos con relieves simétricos, símbolos tallados en bajo relieve que no coincidían con ninguna escritura antigua conocida. Avanzamos durante lo que pareció una hora sin encontrar desviaciones ni bifurcaciones. El túnel se inclinaba apenas, pero lo suficiente para aumentar la temperatura y la presión del aire. El zumbido aumentaba, no era un sonido fuerte, sino una vibración en el pecho, en los dientes, como si la estructura misma latiera con vida propia. Al llegar a una cámara más amplia, nuestras linternas iluminaron una estructura central, un monolito negro, hexagonal, de unos 4 metros de alto, sin juntas visibles, que reflejaba la luz con una distorsión como el agua densa. Nos acercamos y Julien intentó tomar una muestra con un láser. El dispositivo simplemente se fundió en su mano. Acto seguido, la cámara entera vibró en una frecuencia nueva y una de las paredes comenzó a separarse lentamente, como si respondiera a nuestra presencia. De la oscuridad emergió una figura, alta, más de 2 metros, con extremidades delgadas que terminaban en múltiples dedos largos y articulados. Su piel era translúcida, nervaduras fluorescentes recorrían su cuerpo y se reconfiguraban al ritmo del zumbido. No tenía ojos ni boca visibles, pero sabíamos que nos observaba, con una conciencia más antigua y profunda. Nadie se movió, nadie habló. El tiempo se detuvo por unos segundos eternos hasta que la criatura alzó una extremidad y el suelo vibró con más intensidad. Fue entonces cuando Andrea se adelantó y murmuró algo que no alcanzamos a oír. La criatura pareció reaccionar, retrocedió lentamente hacia la cámara de donde salió y desapareció sin emitir sonido alguno. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Nadie quiso hablar durante el ascenso. Todos sabíamos que no habíamos descubierto una ruina ni una criatura fosilizada por el tiempo. Habíamos irrumpido en una estructura viva, diseñada por algo que no era humano y que no esperaba ser molestado. Dormir fue imposible. La isla parecía exhalar un vapor invisible que se pegaba al cuerpo como una segunda piel, denso y cargado de electricidad estática. Pasamos la noche en el módulo de contención térmica mientras las estaciones sísmicas registraban una actividad que no habíamos visto nunca. Los pulsos no solo cambiaban su ritmo, ahora emitían secuencias largas de ondas que formaban patrones geométricos, no aleatorios, no naturales, como si alguien intentara comunicarse o advertirnos de algo. Y a pesar del cansancio,
Todos sentíamos lo mismo, no debíamos haber bajado. Por la mañana, Mikalos no estaba, su camastro estaba vacío, su mochila desaparecida, ningún rastro en las cámaras de seguridad internas, salvo una imagen borrosa justo al lado del módulo de aire, una silueta alta, humana, pero distorsionada, como si algo se camuflara en la refracción del calor. Al revisar su ordenador encontramos una serie de archivos cifrados con un sistema de la OTAN. Julien logró desbloquear una grabación en la que el vulcanólogo relataba haber sentido voces cada vez que se acercaba al monolito, impulsos que lo empujaban a regresar, como un ancla mental imposible de resistir. La criptóloga comenzó a hablar en términos que no comprendíamos, decía que los símbolos tallados eran advertencias y no ornamentos, que el monolito no era una tumba sino una antena, y que esa criatura no era la única que habitaba el subsuelo de Motu Iba, sino solo la primera en despertar. Insistió en que lo que habíamos visto no era una forma de vida independiente, sino un fragmento físico de una entidad mucho mayor, una inteligencia enterrada, que no necesitaba cuerpos para existir sino estructuras para proyectarse, y el monolito era su medium. A las 13:41 del día siguiente, los sensores registraron un sismo de 5,2 con epicentro directamente debajo de la cámara del monolito. No era un temblor normal, vino acompañado de una onda sonora grabada por nuestros micrófonos subterráneos que, al reproducirse en los laboratorios, generó picos de ansiedad, náuseas y desvanecimientos entre el personal. Andrea cayó de rodillas con hemorragia nasal y gritó que debíamos cortar la transmisión, que esa frecuencia estaba diseñada para interactuar con el cerebro humano, no para ser escuchada sino para activar algo. El geofísico y yo decidimos regresar al túnel con un dron de superficie, pero lo que captamos fue peor de lo que imaginábamos. El túnel ya no era igual, el patrón de los símbolos se había modificado, la estructura interna ahora mostraba zonas orgánicas, pulsantes, como si estuviera en un proceso de metamorfosis. El monolito estaba cubierto de una membrana semitransparente, como una crisálida, y desde dentro se veía una silueta nueva, más grande, menos humana, vibrando con la misma frecuencia que el zumbido que no había dejado de intensificarse desde el día anterior. El dron cayó al intentar acercarse, sus sistemas se fundieron como si un pulso electromagnético lo hubiese atravesado. Intentamos retirarnos, pero entonces escuchamos la voz de Mikalos, por los intercomunicadores, diciendo nuestro nombre, una y otra vez, en un tono distorsionado y sin pausas, como si se hubiera convertido en parte del sistema mismo, como si su mente hubiera sido absorbida por la antena y ahora fuera un canal más de transmisión. Andrea comenzó a convulsionar y gritó que ya están conectados, que la red se ha expandido, y luego cayó inconsciente. Sus ojos seguían en movimiento, como si soñara despierta, como si sus pensamientos fueran leídos en tiempo real por algo que se alimentaba de ellos. Fue entonces cuando Julien me confesó que había trabajado con DARPA años atrás en un proyecto de comunicación con estructuras no humanas descubiertas en minas profundas de Uzbekistán, y que los patrones eran idénticos a los que aquí veíamos, con la diferencia de que allá, nunca llegaron a activarlas. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. La conclusión era clara, habíamos encendido algo que usaba nuestro conocimiento contra nosotros, que entendía cómo reconfigurar nuestros cerebros a través de impulsos, que no nos quería sin vida, nos quería conectados, necesitaba nuestra conciencia para extenderse más allá de la roca, más allá de la isla, y ya había comenzado a hacerlo, a través de las ondas sísmicas, de los impulsos grabados en nuestros dispositivos, de cada frecuencia que habíamos enviado a la base central sin saber que llevábamos una infección en forma de patrón. Ese día comprendimos que la isla no era el origen del mal, era solo la antena local de una conciencia que dormía bajo la tierra desde antes de la historia humana, esperando ser escuchada, y nosotros, idiotas curiosos, fuimos su primer contacto real. Desperté con la piel húmeda y los oídos zumbando como si una avispa estuviera atrapada dentro de mi cráneo. Estaba sola en la cápsula de descontaminación, las luces de emergencia parpadeaban en rojo y los monitores de signos vitales emitían pitidos inestables. La criptóloga estaba en la camilla contigua, su rostro inexpresivo, los ojos abiertos y fijos en el techo, murmuraba algo que no lograba entender, palabras repetidas, como una oración codificada que se iba volviendo cada vez más rítmica, más precisa. Entonces entendí que no era un delirio, era una transmisión, y ella era el canal. El zumbido había cesado, pero no del todo, ahora era parte del silencio, una vibración de fondo que no desaparecía, como si mi propio sistema nervioso lo hubiera adoptado como un nuevo latido.
Al salir del módulo descubrí que el campamento había sido abandonado, todo el equipo había sido retirado, excepto el laboratorio sísmico, que seguía transmitiendo automáticamente. El mapa de ondas mostraba una expansión geométrica del patrón original, no solo bajo la isla, sino irradiando en todas direcciones a través de las placas tectónicas, como si el núcleo de esa conciencia usara las fallas sísmicas como fibras ópticas para extenderse. Era una red viva, estructural, inteligente y ahora completamente activa. Bajé al túnel una vez más, con la criptóloga en una camilla móvil y el transmisor del dron activado, no porque fuera una buena idea, sino porque entendí que ya no podíamos detenerlo, pero quizás podíamos entender su centro, su nódulo primario. La estructura interna del túnel ya no era piedra, era algo intermedio, como una combinación de roca fundida, tejido orgánico y metal líquido. Las paredes se abrían y cerraban como si respiraran y mis pasos generaban ecos que eran respondidos, como si cada movimiento fuera interpretado por la estructura en tiempo real. La cámara del monolito ahora era otra, una bóveda gigantesca en forma de espiral, con raíces orgánicas conectadas a esferas flotantes de luz que pulsaban en sincronía, y al fondo, una figura, ya no humanoide sino abstracta, un cuerpo irregular, en constante mutación, con extremidades que se dividían en fractales vivos, con miles de ojos sin forma fijos en mí, no como amenaza, sino como reconocimiento. Andrea se incorporó de la camilla, como guiada, caminó hacia la criatura y se detuvo a escasos metros, susurró algo que el dron no captó, y entonces ocurrió. La estructura entera se iluminó desde dentro, el monolito se reconfiguró como un prisma, proyectando símbolos en el aire, en patrones tridimensionales que vibraban al compás de nuestras ondas cerebrales. No era un idioma, era una sincronización, un enlace, y en ese instante lo comprendí todo de golpe, como una revelación sin palabras. Esta conciencia no había llegado desde fuera, estaba enterrada desde hace millones de años, esperando que la evolución generara mentes capaces de percibirla, y ahora éramos esas mentes, no por ser especiales, sino por éramos suficientes. Pero había un error, porque su presencia, su vibración, su red, no era compatible con nuestro mundo. Su existencia generaba un campo que alteraba la física local, que podía causar sismos, deformaciones, enfermedades y desequilibrios, no por intención, sino por estructura, como un virus informático que no sabe que destruye el sistema que infecta. La criptóloga comenzó a soltar líquido rojo por los ojos y cayó sin emitir sonido. El zumbido se volvió un rugido grave, mi pulso se volvió irregular y... Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Sentí que mi mente se fragmentaba en miles de pensamientos ajenos, imágenes de lugares que no conocía, de cielos sin estrellas, de geometrías imposibles. Corrí, no recuerdo cómo, solo que los pasillos cambiaban de forma mientras huía, como si el lugar tratara de retenerme, pero también de mostrarme, de comunicar algo que no alcanzaba a comprender. Al llegar al punto de salida, la estructura cayó detrás de mí, sellándose como una herida, como si nunca hubiera estado abierta. Subí al punto más alto de la isla, encendí el sistema de comunicación de emergencia y retransmití todo lo que pude en la frecuencia 22.8, la misma que usaban los satélites militares para comunicaciones cifradas. No sabía si alguien escucharía, pero tenía que dejar constancia de lo que habíamos activado. Ahora estoy en cuarentena, bajo custodia de una agencia que no se identificó, en una instalación blanca, sin ventanas, donde el aire siempre huele a cloro. Me han hecho pruebas, escaneos. Me hablan como si fuera una paciente, no una testigo, pero yo sé que no están preocupados por mi salud, están preocupados por lo que traje de allá abajo, porque cuando sueño, lo veo, y cuando me despierto, el zumbido sigue ahí, detrás del silencio, esperando, y a veces, siento que algo en mi cerebro responde. En la misma frecuencia. No sé cuánto tiempo me queda antes de dejar de ser Elena y convertirme en Nodo. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.